El agua, la inundación, sus efectos, el impacto es sin duda lo que más nos preocupa, al menos en este momento, a todos los santafesinos. Por eso tenemos un invitado que nos va a explicar un poco más respecto de, bueno, cuál sería nuestra actitud, si debemos estar preparados seguro, pero preocupados también y con riesgo. Está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Bertoni, que es secretario de Recursos Hídricos de la provincia. Correcto. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas bueno, tardes, muchas gracias, bienvenidos. Mientras mirábamos la nota, nos comentaba que él había trabajado y mucho respecto a este proyecto en Rincón. ¿Podríamos ampliar algo más? Sí, en realidad, bueno, más allá de la importancia de este concurso público que el gobierno provincial ha llevado adelante en el día de hoy para desarrollar el proyecto ejecutivo, como bien se dijo, de las defensas en la zona oeste, tal vez cabe destacar dos aspectos. Primero, ¿cómo surge esto? Esto surge como parte de un trabajo de una comisión que se creó desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia, de donde depende la Secretaría a mi cargo de Recursos Hídricos, conjunto con los distritos de Rincón y de Arroyo Leyes. Quiere decir que es un trabajo conjunto y donde hubo varios aspectos. Uno de estos es llevar adelante este concurso público y tal vez también es importante destacar las premisas en las cuales hemos establecido. Y esto es lo siguiente. La traza todavía no está definida de estas defensas, pero va a ser tal que va a proteger lo existente sin promover nuevos asentamientos en zona de riesgo hídrico de inundación. Hasta ahora no había defensas allí, entiendo claro, bien. Exactamente. O sea, todo lo que estaba en ese lugar no estaba protegido. Exactamente, no teníamos defensa, entonces lógico, había un reclamo de los vecinos de ese sector por tener una defensa similar, digamos un nivel de protección similar al de la zona este de la Ruta 1. Vamos a trabajar en eso, pero vamos a corregir algunos defectos, yo diría, que se han ejecutado en el pasado, es decir, vamos a tratar de trabajar junto con la planificación urbana de manera que si bien se proteja lo existente, no se promuevan nuevos asentamientos, porque claramente al sector oeste de la Ruta 1 existen zonas que son altamente vulnerables por inundación. Qué difícil esa parte, ¿eh? Sí. No permitir, no, yo estoy pensando en no permitir el asentamiento, la gente que busca un lugar y bueno, por eso justamente habría que trabajar con mucha coordinación con las comunas, las intendencias. Exactamente, por eso quise destacar que no es simplemente un trabajo, digamos que hacemos un llamado a un concurso, sino que previamente hubo un trabajo previo de trabajo, de concientización, de acuerdos entre los dos distritos y el gobierno provincial. Juan Carlos, nosotros todos los días nos hemos tomado la costumbre de ver cómo evoluciona, de ver cómo es el comportamiento de los ríos, de el Paraná y el Salado. Hoy yo me tomo el atrevimiento de compartirlo con vos. Lo vamos a ir viendo a las placas que hemos preparado para ver qué es lo que dice el Centro de Información Meteorológica de la Universidad Nacional del Litoral, que, bueno, todos los días hace justamente eso. Nosotros tomamos esa fuente, le damos forma de placa y comenzamos con el río Paraná. La medición, la marca hoy en el puerto local es de 5,27 metros. La buena señal es la flechita para abajo, la verde. 1 centímetro menos, el nivel de alerta 5,30, alerta técnico, y la evacuación 5,70. Hasta acá, a ver, ¿cuál es tu mirada, tu mirada técnica? Hasta acá no tendríamos inconveniente, no tendríamos de qué preocuparnos. ¿Qué es lo que se espera respecto de la evolución del Paraná? No, de ninguna manera. Es decir, exactamente como ustedes están diciendo. Ustedes no se tienen que preocupar. Nosotros somos los técnicos que estamos, en este caso, en la provincia trabajando, son los que nos tenemos que ocupar y nos estamos ocupando. En el caso del Paraná, lo que quiero hacer es el siguiente comentario. Está pasando una onda de crecida, leve, digamos si se quiere decir, leve porque ha llegado a los 5,30 y viene bajando a razón aproximadamente de 1 centímetro por día. Ya está en bajante desde Corrientes hacia aquí. No se prevén a corto plazo crecidas importantes. Pero hay otra cuestión que, si me permites, que quiero destacar. No, yo te quería interrumpir nada más para ver si me quedó claro. ¿La proyección es siempre descendente del Paraná? Desde Corrientes hacia aquí es todo descendente y de Corrientes hacia arriba hay algunas variaciones, pero que no son significativas. Por lo tanto, a corto plazo, digamos, no se esperan crecidas importantes del Paraná. Pero también hay que destacar que justamente lo siguiente. En Brasil, que es donde está toda la cuenca alta de la Cuenca del Plata y del río Paraná, realmente están ocurriendo un proceso o un periodo de sequías. Tal es así que
la capacidad de todos los reservorios o todos los embalses de Brasil están al 45%. Quiere decir que hay mucha capacidad todavía en Brasil para acumular agua que ellos lo necesitan claramente para generar energía eléctrica. Hay resto, por lo tanto, allá hay resto. Por lo tanto, no solo que no tenemos lluvia, no solo que está bajando, sino que por el momento en Brasil también hay capacidad para amortiguar, para recibir nuevos caudales. ¿Cuánto puede influir este verano inestable, lluvioso que tenemos en la zona? Bueno, eso es lo que, digamos, lo que puede influir sobre todo es en la cuenca alta de Brasil, digamos, que es donde se incorpora. En el caso, digamos, en estos días que estamos teniendo estas alturas del Paraná, son por las lluvias que hemos tenido en Corrientes, en Chaco, mismo en Santa Fe, en Formosa, y por eso es una crecida que no es relevante. Yo diría, es como toda crecida, hay que ocuparse porque hasta la crecida más tonta, por así decirlo, más simple, puede generar problemas si uno no se ocupa, pero si uno se ocupa como nos estamos ocupando, todos los organismos estamos absolutamente en contacto, Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, Secretaría de Protección Civil de la provincia, es decir, ahí trabajando dos ministerios, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Infraestructura y Transporte, Instituto Nacional del Agua, municipalidades. Estamos en contacto ya hace varias semanas que hemos conformado una comisión de seguimiento del área metropolitana de Santa Fe, que después podemos hablar sobre el río Salado también. Sí, ahora lo vamos a hacer. Antes de pasar al Salado y respecto al comportamiento del Paraná, la última, ¿cuál es el punto de referencia, el lugar, el puerto que tenemos que mirar los santafesinos para ver cómo va el Paraná? ¿Corrientes? Corrientes. Para decirlo de una manera simple, Corrientes. Observar Corrientes es un buen indicativo. Pueden ocurrir, claro está, lluvias entre Corrientes y aquí, pero en general no van, si llueve mucho, como está lloviendo, y eleva un poco el Paraná, de ninguna manera va a ser una crecida que tenga ni un pico, ni una duración que sea significativa frente a las crecidas que ya los santafesinos hemos estado acostumbrados a observar otras veces. Bueno, ayúdame a entender ahora, porque nos falta una placa más, ayúdanos a entender qué es lo que pasa con el río Salado. Siempre, por supuesto, tomando la fuente del Centro de Información Meteorológica de UNL, le decimos puerto local, en realidad hablamos de Santo Tomé. Buena noticia también, 3 centímetros por abajo de la marcación de ayer. Hoy la altura marcó 5,44, la alerta siempre el mismo, 4,70. Y en Recreo, 5,85, descendió 5 centímetros. Pero hay algo que yo acá no estoy entendiendo, porque tenemos la marcación de 5,44, o en el peor de los casos Recreo, 5,85, y una alerta técnica de 4,70. Ah, bueno, sí, pero la alerta técnica, tal vez la palabra alerta, pone, digamos, a la población un poco, sobre todo con las cosas que han pasado aquí en Santa Fe, con el río Paraná y con el río Salado. Pero eso es una alerta técnica, es una alerta, prácticamente nosotros decimos alerta blanca. Es decir, hay distintas alertas, blanca, después está la amarilla, y hasta llegar a la roja, naranja y roja. Pero es simplemente decir, bueno, a ver, uno se tiene que estar ocupando de que ahí está ocurriendo un proceso de crecida. Bueno, a ver, decimos que tenemos las flechitas para abajo, las verdes, está descendiendo. Sin embargo, las últimas informaciones dicen que se espera un pico de crecida en 48 horas. Sí, ¿Qué es? ¿Es correcto? ¿Cómo es la cuestión? Cada vez entiendo menos. No. A ver. Es fácil de repetir. Nosotros, a partir de los datos de lluvia y a partir de los datos de caudal, es decir, los niveles, pronosticamos qué va a ocurrir con el río. Se pronosticó, es decir, que entre hoy y mañana iba a llegar un pico, estimamos hasta de 6,20, 6,18, 6,20. Más o menos 20 centímetros, decíamos. O sea, que podía ser 20 arriba, más arriba, 20 puede abajo. ser 20 abajo. Bueno, se dio el 20 abajo, es decir, prácticamente lo que podemos decir es que en este momento estamos en 5,92 en este momento y está prácticamente ya, si me permiten la expresión, planchado. Es decir, prácticamente ese es el nivel de esta crecida. Bueno. Y si me permites, explico rápidamente por qué se produjo esta crecida. Decime. Esta crecida se produce por la combinación de dos factores. Uno, la ocurrencia de lluvias ya desde mediados de diciembre, fines de diciembre, en toda la zona norte de la provincia, en los bajos submeridionales, todo eso a través del arroyo Golondrina, termina viniendo hacia el río Salado, que desagua aquí entre Santa Fe y Santo Tomé. Eso es lo que nosotros decimos el caudal de base. Pero recientemente, el viernes pasado, llovió mucho en la zona de Emilia y eso produjo un pico que produjo esta pequeña elevación que se produjo en estos días, pero ya está, la tendencia es a la baja. Bueno, ustedes en estos días están verificando, están haciendo recorridas por las defensas, por ejemplo, ¿qué es lo que pueden notar? Absolutamente. Como te decía previamente, ya hará aproximadamente 3 semanas que estamos
obviamente a partir de esta alerta, nosotros hemos convocado a los 3 municipios de Recreo, Santo Tomé, Santa Fe, Protección Civil, y estamos trabajando, se ha hecho una recorrida analizando el estado de las defensas, el estado de las estaciones de bombeo, los reservorios y toda otra cosa que se necesitan. Y realmente el sistema está funcionando bien, obviamente que siempre hay pequeñas cosas que hubo que ajustar. Por ejemplo, se trabajó también con buzos tácticos, verificando el estado de las compuertas en Arroyo Guiar. Entonces, te iba a preguntar técnicamente cómo se sabe, cómo puede saber uno si la estructura es sólida, ¿no? De una defensa, o si se necesita, por ejemplo, acciones de apuntalar. Por supuesto, ahí se trabaja en algunos casos con buzos tácticos, otros el trabajo nuestro. Si me permites, quiero comentar, por ejemplo, hemos terminado el día de ayer un aforo. Un aforo es una medición al río Salado. Eso es extremadamente importante. No se puede planificar lo que uno no conoce. Claro. Entonces uno tiene que saber. Están pasando 1000 metros cúbicos por segundo. Para que ustedes tengan una idea, en este momento pasan 1000 metros cúbicos por segundo en Recreo. Para que ustedes tengan idea, en el 2003 pasaron 4000, es decir, que estamos en un cuarto de aquella situación. Pero además de que estamos en un cuarto, las obras de defensa hoy en día son muy diferentes de las que estaban en el 2003. Estamos en mejores condiciones, digamos, respecto de las últimas inundaciones. Por supuesto. Se refería a la del 2016, por ejemplo, como una de las más importantes. Exactamente, pero justamente en el Salado se produjo un nivel de 6,82. Hoy en día no hemos llegado a 6. Claro, estamos muy alejados. También, si me permites, quiero comentar, porque esto es importante destacarlo a la población, todo ese trabajo se hace con gente de la provincia, las mediciones de los ríos se hacen con equipos que cuestan más de 1 millón de pesos, digamos que, y todo es con parte del trabajo de gente de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Bueno, así te lo pregunto, ¿estamos a salvo? Yo creo que ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, lo cual no quiere decir que hoy uno no se tenga que estar cuidando y ocupando, por supuesto. Claro. Pero lo que uno se tiene que ocupar, lo que no tiene sentido, alertas. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado, pero se hizo un aviso, una información que fue difundida ayer a través de la represa de Yacyretá. Sí. Esas son informaciones que son absolutamente negativas y que no tiene ningún sentido difundirlas. ¿Innecesarias, decís vos? Absolutamente innecesarias. Que pueden llegar a confundir inclusive a la población, mucho más a la gente que está, digamos, tan vulnerable con este tipo de cosas como los santafesinos. Pero no, de ninguna manera. Primero, las represas son suficientemente seguras, hay todo un estudio de profesionales por detrás, así que esos avisos, digamos, de rotura de una presa, son tendenciosos y no apuntan realmente a la lógica de difusión de informaciones verídicas. Bueno, nos quedamos entonces con eso. Los ríos, ni el Paraná ni el Salado, son amenazas, al menos por ahora, para los santafesinos. Los ríos, en realidad, los ríos nunca no tienen que ser mirados como una amenaza. Claro. Hay que trabajar junto a los ríos. Exactamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Bertoni, secretario de Recursos Hídricos de la provincia. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.